Pues el mensaje es titulado Raíces Profundas, cómo Dios usa la oposición para fortalecernos. Quisiera comenzar con una historia, quizá ustedes ya lo han escuchado en alguna ocasión, pero ahí hubo un momento en donde no sé si eran científicos, no sé si simplemente eran personas estudiosas de la botánica, pero hubo un grupo de personas que quería repetir lo que era el jardín del Edén. Entonces crearon pues una especie de vivero parecido a este jardín y investigaban lo que pasaba con estos árboles principalmente. Y después de 7 años pasaba algo muy extraño, porque sin razón aparente simplemente los árboles se caían. Y se les hizo muy extraño bueno, vamos a llamarles científicos, no sé si eran científicos, se les hizo muy extraño y pasaban otros 7 años para otros árboles y volvió a pasar. Y así sucesivamente hasta que encontraron la razón. Y la razón era de que al estar dentro de un ambiente artificial, en un ambiente cerrado, no tenían contacto con el viento. Entonces en el momento en que el viento a un árbol que está creciendo es una oposición, lo que hace de manera defensiva el árbol es empezar a echar raíces. Y conforme hay vientos más fuertes, sigue echando más y más raíces hasta que el árbol pues crece fuerte y crece saludable. Cosa que en ese ambiente no iba a ser posible por un ambiente más bonito que fuera. Y al hacer esta semblanza, quisiera hablar de lo que es en nuestra vida que tengamos raíces firmes. Porque va a haber oposiciones, va a haber situaciones que nosotros no podemos controlar, pero todo Dios lo está usando para hacernos crecer, para fortalecernos y para que cuando llegue el viento, llegue la tempestad, no nos caigamos. Quisiera comenzar con Santiago 1, 2 al 4. De hecho, les voy a dar versículos. ¿Agua? Sí, trae. Muy bien. Gracias. ¿Santiago qué, perdón? Santiago 1, 2 al 4. Entonces yo voy a comenzar leyendo y los demás permítanme empezarlos a pasar. Romanos 5, 3 al 5. Ajá. Romanos. Y ahora se lo paso a Areli. Sería Mateo 7, 24 al 27. Después, Pau, Salmos 1, 2 al 3. Kumar, Jeremías 17, 7 al 8. Okay. Jeremiah 17, 7 through 8. Y Denise, Ajá. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Ajá. Ruth, Sí. Isaías 43, 2. Ok. Y Cari, creo que no podías hablar no podías hablar ahorita, ¿verdad? Igual ponlo si quieres en escrito, si no pudieras, para... Creo que no. Muy bien. Y después yo voy a continuar con Corintios. Sí, Ruth, era Isaías, ¿verdad? Ah, no te preocupes, Cari. Sí, te dije Isaías 43, 2, ¿verdad, Ruth? Sí. Ah, ok. Entonces yo continúo con 2 de Corintios 12, 9 al 10. Filipenses, bueno, en la segunda ronda, para que no se vayan a confundir. ¿Salmos qué? Sí es. Salmos 1, 2 al 3. Ok. Si en la siguiente ronda, pues ya, para que no...
Porque luego uno se enfoca tanto en su versículo que no está poniendo atención y dice, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué se está dando? No sé, pero yo tenía mi versículo y lo leí. Ok, bueno, comenzando con, pues es en Santiago 1, 2 al 4, pues nos habla de cómo las pruebas son necesarias y dice, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y bueno, siempre que va a haber prueba, pues no se va a quedar solamente en prueba, sino va a producir paciencia en nosotros. Esto también se conecta con Romanos 5, 3 al 5. 5:3 al 5 dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, en los primeros versículos que leí, la prueba en sí pues no es un castigo, es un proceso que pues cada uno vamos a tener. Obviamente cada quien va a decidir si lo hace con ayuda de Dios o por su cuenta. Y pues ustedes han de saber cuál es el resultado de cada uno. Produce paciencia y madurez. En sí pues una prueba, al final el resultado va a ser madurez en nuestra vida. Vamos a crecer y no simplemente nos vamos a quedar ahí estancados. Y con respecto a Romanos 5, 3 al 5, la tribulación produce paciencia. En la progresión espiritual, la tribulación, al producir paciencia, después de la paciencia, produce carácter en nuestras vidas y el carácter produce esperanza. Que lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando aquí, a final de cuentas tenemos la esperanza y la certeza de que pues Dios ya nos dio la victoria, de que vamos a pasar la eternidad con Él, de que venga lo que venga, pase lo que pase, lo más importante ya lo tenemos y es una eternidad con nuestro Creador. Y pues va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones adversas y Dios usa todo. En su palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, para los que cuyo propósito hemos sido llamados y pues final de cuentas si somos hijos de Dios tenemos un propósito eterno y vamos a ser útiles hacia pues el gran plan que tiene Dios sobre toda la humanidad, que es de salvación a través de su perfecto sacrificio en la cruz. Ahora sí, Areli, Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vientos y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ok, aquí pues podemos ver cómo fue una misma tormenta. Dos personas pueden pasar una misma tormenta, pero el resultado va a ser muy distinto si una persona pone su esperanza, sus fuerzas en él mismo y la otra persona pone sus fuerzas y esperanzas en Dios. Jesucristo es nuestra roca firme y si nosotros ponemos nuestros cimientos firmes en Él, en su palabra, pues va a venir una fuerte tormenta a nuestras vidas, eso es una garantía, pero pues nosotros siendo representados como una casa no nos vamos a caer, no nos vamos a derrumbar, a diferencia que la arena pues puede representar tanto nuestras propias capacidades, nuestras propias fuerzas, como también las emociones que de repente podemos sentir, guiarnos por las emociones. Las emociones no tienen nada de malo, son algo natural y pues nuestro mismo Señor Jesús lo demostró en sus 3 años de ministerio. Pero la gran diferencia es quién es el servidor y quién es el que está rigiendo. Si nosotros dejamos que nuestras emociones nos rijan, pues se va a derrumbar, pero si nosotros somos los señores de nuestras emociones, pues ahí es donde va a haber ese equilibrio. La arena también puede
representar esa apariencia, porque si bien podemos aparentar que todo está bien o de que pues somos muy, pues podría decirse religiosos o muy creyentes o que todo está perfecto, pues la apariencia eventualmente se va a derrumbar. Es una fe firme, es un corazón sincero hacia Dios lo que nos va a mantener a flote. Y precisamente también esa fe superficial. Una fe superficial no sirve en momentos de adversidad. Puede que sirva en momentos en donde todo está bien, pero cuando viene la prueba necesitamos una fe profunda. La roca, además de ser la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, también representa obediencia, profundidad y una relación con Dios. Una relación honesta y sincera con Dios, porque nosotros podemos estar por la vida pretendiendo que tenemos la mejor relación con Dios, pero a final de cuentas en la intimidad y en los tiempos de adversidad se va a ver reflejado si eso es algo sincero o simplemente es algo que estamos pretendiendo pasajero. No es la tormenta la que destruye nuestra vida, es la falta de raíces. Necesitamos enraizarnos. Dios quiere hacernos un árbol firme. Ahora sí, Pau, Salmos 1, 2 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en el tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ok, pues sí, está plantado, no es simplemente de que lo decidieron ahí aventar o ahí por encimita, sino verdaderamente bien plantado. Y cuando estamos en esa relación, como pues David tenía una relación pues tan admirable con Dios en medio de la prueba, en medio de las dificultades, pero esto pues no fue de la noche a la mañana. Muchas veces en la Biblia leemos las highlights de los grandes hombres de la fe, pero no vemos por así decirlo, el behind the scenes de las cosas que tuvieron que pasar. David estaba pues estaba totalmente consciente de que él con Dios podía derrotar a Goliat. Nosotros vemos eso, pero él mismo lo decía de que pues fue Dios el que lo ayudó a derrotar a leones, a osos, a proteger a las ovejitas. Entonces en este caso no es simplemente que David de la noche a la mañana ya era un gran creyente y al enfrentar un gigante, en esos tiempos los gigantes eran verdaderos gigantes, no como ahora de que es gente muy alta, que hay gente que mide 2 metros, 2 metros 20, 2 metros 30, pero en esos tiempos y específicamente estos gigantes de los que se está hablando medían más de 3 metros. Entonces pues David era un adolescente en esos tiempos, entonces digamos que mediría 1,60, máximo 1,70 contra un gigante. Pues él sabía que a diferencia del ejército de Israel en ese momento, que estaba viendo una gran montaña a través de ese gigante, lo que estaba viendo David era quién venía con él. Y nosotros debemos de saber que no importa cuál sea ese gigante, no importa cuál sea esa montaña, debemos de saber que de nuestro lado está nuestro Señor como poderoso gigante y es más grande que cualquier montaña, que cualquier adversidad, que cualquier situación. Y estar conscientes como el rey David de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero verdaderamente. Y como decía, esto fue cultivándose y no fue de la noche a la mañana. Seguramente la primera vez que David vio a un oso a lo lejos, a un león, pues tuvo mucho miedo y clamó a Dios. Y fue en ese momento en donde Dios le dio esa certeza. Porque si leemos a detalle estos versículos en donde David primero empieza a decir, yo vencía esto, aquello, y en ese momento lo que estaba mostrando David no era humildad, sino era orgullo de yo, y el que se estaba viendo era yo. Cuando cambió su vista de él hacia Dios, Fershon Peregrino, cuando cambió su vista de él hacia Dios, entonces dijo, mi Señor ha hecho y me ha librado de leones, me ha librado de osos. Entonces debemos, como David en ese momento, que seguramente el Espíritu Santo
que no estaba habitando en él, sino hasta después de que vino nuestro Señor Jesucristo era donde el Espíritu Santo habitaba, pero se posaba en él. Entonces, seguramente el Espíritu Santo le dio a entender de que no era a través de sus fuerzas, de sus capacidades, sino era a través del poder de Dios, obrando en cada uno de ellos. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que entender que no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, sino es Dios con nosotros el que está haciendo la diferencia. Entonces, pues sí, será como un árbol plantado. El árbol representado espiritualmente está plantado, como decía, no improvisado, tiene fuente constante hacia Dios y da su fruto en su tiempo. No va a ser simplemente de que se caen las ramitas y se secan, sino son frutos. Entonces, nosotros al tener el Espíritu Santo, pues también tenemos frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Todos estos frutos no van a mostrarse de la noche a la mañana, sino es esa práctica y búsqueda constante de Dios en nuestra vida a través de la búsqueda de su palabra, a través de la oración. Paul Washer, no sé si lo han escuchado, este predicador misionero, él él indicaba que es importante, obviamente, buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y orar a Dios, porque si nos inclinamos simplemente a leer la palabra de Dios y no oramos, entonces nos vamos a hacer personas de alguna manera religiosas, vamos a hacernos juzgadores de los demás, pero no va a haber ese amor hacia las almas. Y si por el otro lado simplemente oramos, pero no buscamos la palabra de Dios, no buscamos la voluntad de Dios por medio de su palabra, nos vamos a hacer personas emocionales que cualquier viento de doctrina nos va a mover. Entonces siempre debe de haber ese constante equilibrio, o sea, no solamente uno, sino ambos en nuestra vida. Ahora sí, Kumar, Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia el corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se envista y nunca deja dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Ok, muchas gracias. Y aquí pues hace otra vez ese énfasis hacia un árbol. Y también ese énfasis hacia plantado junto a las aguas. Es esa alimentación directamente de Dios, de su palabra. Estar en esa sintonía, en esa armonía, porque de repente podemos ver a personas que, si bien nos podemos decir cristianos, y estamos en actitudes así como tristes o nos sentimos derrotados, y pues yo podría preguntarles o podría preguntarme a mí cuando estoy en esas situaciones, estoy en una búsqueda sincera con Dios, ¿cómo está mi relación con Dios en esas situaciones? Porque pues entre más confiados y más pues enlazados estemos con su palabra y estemos firmes en una búsqueda sincera, pues las cosas que vienen en el mundo, obviamente pues va a haber golpes, pero no nos van a tumbar. Y dice, sino que en su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pase lo que pase a nuestro alrededor, de cualquier forma pues Dios nos va a mantener, ya sea con provisión, ya sea con salud, con cuidado, en medio de la crisis. Pues sabemos que actualmente en el mundo pues hay pues tantas crisis que ya ni siquiera se pueden numerar. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pues estas tormentas van a ser pasajeras. Y bueno, las pruebas refinan nuestras vidas, no nos destruyen.
es para hacernos crecer, para hacernos más fuertes, para limpiarnos. Primera de Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y bueno, en sí el fuego obviamente es un proceso doloroso en nuestra vida, pero su palabra también dice que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por fuego, pues no nos vamos a quemar, pero lo que sí va a pasar es que nos va a quitar esas impurezas. El oro, si no se pasa por fuego, pues no va a quedar 100% íntegro, va a quedar ahí algunas cositas, algunas suciedades, algunas cosas que no son quizá el metal puro del oro, pero al momento de pasar ese proceso queda totalmente un oro puro, y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, procesarnos a través del fuego, pero no para que suframos, sino para que a través de eso terminemos como su palabra dice. El objetivo pues es llegar a ser a la altura del varón perfecto, que eso es paso a paso, día a día, que a final de cuentas pues el mismo Pablo, que pues era un gran ejemplo, pues él no había llegado a ese nivel, y quizá no lo lleguemos en esta vida, pero el objetivo pues es eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Repito, poniendo nuestros ojos firmemente en Jesús. Isaías 43:2 dice, esto Cuando también... pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por ellos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ok, pues aquí se repite pues esta idea clave. Recordamos también cómo Moisés pasó por medio de las aguas, pero Josué también pasó por medio de las aguas. Y perdón, Denise, se me fue totalmente la onda, pero te paso otros versículos. Es que se fue mi hermana y dije, era ella, era quién. Entonces dije, no, creo que no era. Mira, ya te vi con tanto, dije, no, que lo lea él entonces. No, pero déjate paso. Voy a leer uno para que no haya tiempo muerto, y el siguiente va a ser el tuyo. Es Filipenses 4:12-13. Ahorita yo voy a leer uno y te digo ahorita, ahora sí te digo, cuando te toque. Ok. Y dice, 2 Corintios 12:9-10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí pues Pablo tenía que al final no sabíamos exactamente qué era lo que tenía. Le pidió en oración a Dios 2 a 3 veces, y pues se lo quitó, pero le hizo llegar a través del Espíritu Santo, decirle directamente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces debemos de si nos queremos enorgullecer en algo sobre nosotros, que sea en nuestras debilidades, porque es ahí donde el poder mayor va a actuar, que es el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos llegar a nuestras capacidades y vamos a llegar como digamos aquí, pero es ahí donde llega el límite donde el poder de Dios se manifiesta. Entonces si nosotros somos débiles en un área, si estamos cayendo en pecado en algún área, o si simplemente tenemos alguna debilidad, no en un pecado, sino en algo en lo general, es saber que es a través de Dios donde vamos a tener la victoria. No es a través de nuestras fuerzas, no es a través de nuestro conocimiento, que obviamente eso es algo positivo, que es algo que es un regalo de Dios. O sea, el conocimiento, la capacidad intelectual que tengamos, nuestras habilidades que tengamos, es un regalo de Dios. Pero si no lo ponemos a su disposición, y si no entendemos que es a través de Él, por Él, entonces pues vamos a caer en el orgullo, y pues lamentablemente como árbol vamos a caer. Y Dios lo que quiere es que estemos de victoria en victoria, y es a través en reconocer cuáles son nuestras debilidades delante de Él, y estar postrados, porque una persona que está de rodillas delante de Dios puede estar parado firmemente delante de los hombres.
sin nada que temer, porque estamos con nuestro Señor por delante. Ahora sí, Denise, ya no se me pasó. Adelante. Ok. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así parece. Fue Job. Job perdió todo, tenía pues mucha prosperidad, pero al final él permaneció firme, tuvo esas situaciones, pero lo más importante, su relación con Dios, él lo conoció verdaderamente. La frase, si es te oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, de esa manera podemos tener una relación superficial con Dios o una relación religiosa con Dios, pero muchas veces es a través de la prueba donde conocemos a ese Dios que sana, a ese Dios que salva, a ese Dios que restaura, ese Dios que transforma, ese pues Jehová de los ejércitos, ese Dios sanador, ese Dios protector. ¿Cómo vamos a conocer esas áreas del carácter de Dios si no pasamos por ciertas pruebas en nuestra vida? Dios va a permitir ciertas cosas que pasen, pero eso siempre va a ser con su protección y con su cuidado. Y eso mismo también con Job, Satanás directamente le pedía permiso a Dios para atacar ciertas partes, y él dijo, sí, pero a él no lo toques. Entonces es importante saber que pase lo que pase en nuestra vida, Dios tiene el control y el cuidado. Pues tanto David como José pues pasaron por traición de parte de sus pues allegados. José pasó por cárcel, pero a final de cuentas por todo este proceso, que de nuevo repito, en la historia de José pues son esas highlights. Seguramente hubo dolor estando en la cárcel, seguramente le dijo directamente a Dios de, oye, pero ¿por qué si tú me estás dando esta visión, este sueño donde yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y ahora estoy en la cárcel, estoy siendo traicionado por mis propios hermanos, estoy siendo vendido, estoy en la cárcel? Seguramente hubo momentos de búsqueda y una hacia Dios que nosotros es importante saber es ir. ¿Están echando raíces o solo están resistiendo el viento? De huir de un escenario, y creo que a ustedes también les ha pasado, huyes de un escenario, ya